Bien, saludamos a nuestro segundo invitado, el doctor Alejandro Rodas. Él es docente universitario. Vamos a hablar del tema prohibición del uso de celular, pero antes quiero consultarle al doctor Alejandro Rodas sobre esta convocatoria que hace el Tribunal Contencioso Electoral justamente para este viernes a las 18:15 para ratificar tal vez la sentencia de la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. No tengo audio. Salga y vuelva a entrar. Hacemos ese ejercicio. Salga un momento de la sesión y vuelve a entrar para ver si se activa el audio. ¿Lo tenemos? Póngalo en pantalla. Hola. Ahí estamos. ¿Sí me escucha, mi Ahí querido escucho, Jaime? Perfecto. Bueno, le agradezco mucho la invitación y siempre un saludo fraterno a nuestros hermanos migrantes que miran su prestigioso programa. Es realmente vomitivo, porque es la palabra que calza, la actitud del Tribunal Contencioso Electoral, que actúa cual herramienta punitiva a favor del gobierno de turno y que evidencia la descomposición de la institucionalidad del Ecuador. Creo que temor a equivocarme, de manera categórica, hay que decirlo, el Tribunal Contencioso Electoral no tiene jueces, tiene gente que está procesada y que tiene abiertas investigaciones previas justamente por delitos. Es el caso de este juez Ortega, que justamente de esta causa queda excluido, pero quedan otros dos que inclusive han sido retiradas las visas americanas, pero que los grandes medios de comunicación, estas corporaciones que también actúan de alguna u otra manera beneficiando a estos mafiosos de cuello blanco, significativamente han hecho caso omiso o han silenciado. Es el caso de Joaquín Viterizanga, es el caso del señor Ángel Torres, que inclusive tiene cuentas en paraísos fiscales, como es el caso de Panamá. En conclusión, están coaccionados por la propia Fiscalía y puestos a las órdenes del gobierno central para justamente perseguir, fustigar e inclusive, algo que yo lo debo decir en carne propia y que no debe proceder, que la destitución de la vicepresidenta Abad no termina hoy. Es decir, ella, si como estamos todos seguros, le van a suspender sus derechos, le van a ratificar lo de la sentencia de primera instancia, ella tiene derecho al recurso horizontal de apelación y aclaración, de ampliación y aclaración, y que eso significa que posiblemente lleve una semana más. Pero también, como lo que dije, estoy seguro de que ocurrirá, de que los grandes medios dirán, la señora vicepresidenta Abad ya no es vicepresidenta de la República. Una abominación en una democracia tan indeleble como es la ecuatoriana. Doctor, quiere decir que le levantan los derechos, le quitan los derechos. Ella no puede ejercer, le suspenden. Ella no puede ejercer el cargo como vicepresidenta. Todo lo contrario, todo lo contrario. Ella ganó una elección popular. Las cortes internacionales han determinado cuáles son las únicas causales para una persona electa por voto. El caso Petro de Colombia, que dejó el antecedente justamente de otras personas que ya han sido destituidas por elección popular y que el Tribunal Contencioso Electoral en algún momento, cuando esto cambie, que muchos queremos y creemos que va a cambiar, va a ocurrir una catarsis con ese tribunal y las indemnizaciones millonarias las tendrá que pagar de alguna u otra manera corresponsables de ellos, pero sobre todo el Estado ecuatoriano. La señora Abad posiblemente la otra semana lo que tendrá es la prohibición para ejercer cargo público con un papelito que se llama certificado de no tener prohibición para ejercer cargo público a cargo del Ministerio del Trabajo, que obviamente eso es una dependencia más del Ejecutivo. No pasará mayores, mi querido Jaime, porque yo lo tengo que decir de manera categórica también.
La Contraloría General del Estado no ha iniciado ningún examen especial justamente sobre este problema. Y segundo, el único que puede pronunciarse es el Procurador General del Estado, cuyos criterios son vinculantes y de inmediato cumplimiento. O sea, la próxima semana se decide, ¿no? Hoy seguramente se ratifica, pero ella tiene una instancia para apelar. Es correcto, tiene, una vez que haya sido debida... O una aclaración tiene ella, ¿no? Tiene el derecho a la aclaración y ampliación de la sentencia, pero ojo, Jaime y ciudadanos ecuatorianos, una vez que haya sido notificado a ella y a sus abogados, y eso no lo van a hacer a la madrugada, y si lo hacen, no nos sorprendería, pero el recurso de aclaración y ampliación, eso tomará por lo menos 3 días, porque eso dice el propio reglamento de sustanciación de causas del Tribunal Contencioso Electoral. Y una vez dada la aclaración, seguramente van a fallar en contra de ella, ¿no? No, o sea, la sentencia sale hoy, pero el recurso de aclaración y ampliación es justamente algún oscurantismo de la sentencia, poder aclarar o ampliar. La sentencia no va a cambiar, pero son dilaciones procedimentales que, como en toda instancia, suelen ocurrir. En conclusión, la sentencia definitiva no saldrá hoy, sino quizás en el mejor de los casos, acelerando tiempos, mutilando procedimientos en una semana. ¿Pero ella puede seguir ejerciendo el cargo de vicepresidenta? Tiene que seguir ejerciendo el cargo porque nadie le va a prohibir que ella deje de actuar como vicepresidenta de la República, más allá de esos vericuetos jurídico-administrativos. Yo lo he vivido en carne propia siendo docente de la Universidad Central del Ecuador y sigo, gracias a Dios, y a que he sabido defenderme como docente de la Central. Una cosa es la suspensión de derechos políticos y otra cosa es el ejercicio de un cargo electo por voto popular. La señora Abad debe continuar en funciones. ¿Cómo calificar esto que le están haciendo a la vicepresidenta, doctor Rodas? Es una infamia. Es relativamente un retroceso a lo que la Constitución del 2008 promueve, garantizar los derechos políticos, garantizar los derechos de las personas y sobre todo actuar con equidad. Tengo que poner el ejemplo, Jaime. Hay un prefecto de Chimborazo que justamente abrió esta puerta oscura para que un juez de ese tribunal tenga una investigación previa. ¿Qué ocurre ahí? Que este señor, por violencia política de género, nunca fue sancionado. El juez Ortega le perdonó, es de este juez que hablo que está investigado, y que por algo parecido ahora le están sancionando a la señora vicepresidenta de la República. Todo esto es orquestado sobre la base de 2 premisas. La una, corrupción, y la otra, órdenes del nivel ejecutivo, presidencia de la República. Entonces el Tribunal Contencioso Electoral recibe órdenes desde la presidencia. Yo, sin temor a equivocarme, tengo que decir que es correcta esa afirmación. Es una institucionalidad cooptada por el propio hiperpresidencialismo que ventajosamente unos han entendido, y por eso se habla inclusive de un proyecto de ir a una asamblea constituyente. Es evidente que la Constitución del 2008 ya ha demostrado que tiene una serie de falencias y que más allá de ser progresista y más allá de ser garantista, termina siendo un acumulado de poder del lado del Ejecutivo que hoy mismo está explotando en la cara a muchos. Es evidente que la institucionalidad del contencioso electoral, del Consejo Nacional de la Judicatura, de la Contraloría General del Estado y fundamentalmente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deben ser revisadas, por no decir eliminadas, sus atribuciones y sobre todo ese exacerbado poder que tiene esta institucionalidad que supone elige a las y los mejores ecuatorianos a través de concurso de méritos y oposición. Doctor, ¿y por qué ahora el Tribunal Contencioso Electoral es un órgano casi de persecución? Antes tenía
esa tarea a la Fiscalía. ¿Por qué ahora utilizan al Tribunal Contencioso Electoral? Te destituyen, te multan, hacen lo que quieren. Es un organismo que sobre la base de reformas al Código de la Democracia ha tomado mucho cuerpo, mucho poder, y que sus multas van por miles de dólares, son elevadamente altas y evidentemente causa temor. Para entrar un poco en el tema del teléfono celular, cuando yo tome una fotografía de mi voto y la publique en el Facebook, y me pueden multar y sobre todo me pueden coaccionar con justamente el incumplimiento a una resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral. ¿Y qué quiere decir eso? La coacción viene de un organismo que se supone debe hacer las elecciones y no restringir los derechos, la primera cosa. La segunda cosa, que nos va a poner una multa de 6 a 30 mil dólares. Y lo que es más grave, que se pueden suspender los derechos de las personas, derechos de participación, artículo 61 de la Carta Constitucional. Y es lo que está pasando. Entonces, este tribunal, conmigo mismo, tengo que decirlo penosamente en primera persona, ha generado una condición de tener hiperpoderes y que inclusive a altas autoridades electas por voto popular las puede destituir y les puede suspender sus derechos de participación y evidentemente también castigar con multas extremadamente altas, comparando además, Jaime, con la señora Mayra Salazar, con el señor que estuvo en los hospitales y demás, Daniel Salcedo. Terminamos en una situación casi de igual a igual, que nos deja un mensaje bastante grosero, oscuro, pero que termina siendo un poco real. Ha sido de ser delincuente como unos de delincuentes comunes en asociación ilícita, delincuencia organizada, y a otros que tomamos foto del voto nos sancionan casi igual. Debe ser revisada esa reforma grosera que hizo la señora Tamaín, si no estoy mal, en el año 2022-23, y debe ser echada por nuestros legisladores al traste, porque eso no modula derechos, eso más bien pone en condiciones de vulnerabilidad a los opositores, quienes pensamos distinto del poder. Doctor, ese reglamento que hicieron la semana pasada, que se prohíbe el uso del teléfono celular, eso no consta en la ley. Una reforma no puede estar por encima de la ley. Quiere decir que no podrán sancionar a las personas que tomen foto al voto. A ver, ponemos un poco en contexto las cosas, Jaime. Tenemos una dinámica internacional donde ninguna embajada puede ser invadida, y lo hicieron. A una vicepresidenta con sumario administrativo desde el Ministerio del Trabajo la querían destituir, y lo hicieron. Vamos ahorita con el tema de la señora vicepresidenta. Un tribunal quiere dejarle prácticamente su nombramiento electo por voto popular. En vilo de duda, lo están haciendo. Y ahora vamos con el tema de restringir los celulares. Y ahí sí tengo que decir algo desde una posición un poco ideológico, política. Ni Maduro se ha atrevido a tanto. Se ha criticado de que vamos a ser como Venezuela durante años. Se ha criticado el autoritarismo de este presidente. Pero, repito, ni Maduro se atrevió a tanto. Porque finalmente el uso del celular se lo hace para algo muy importante, de lado y lado. Control electoral. Vigilar el buen uso, sobre todo de los votos y de las actas. ¿Qué se va a hacer? Prohibir justamente que usted, cuando entregue su cédula, ahora justamente tiene que dejar su celular, sufragar, firmar, retirar su celular y salir. Ese momento hay que entregar el teléfono. Tiene que entregar el teléfono celular a la junta receptora del voto. ¿Y si no lo tengo? No, pues no tiene. Pero el tema es que ahí va a haber un ¿pero militar. ¿Pero qué me van a revisar? Le van a cachear seguramente, le van a decir su teléfono celular como una política para poder ir a la... No creo que tengan tiempo para hacer eso a todos los que van a votar el día 13 de abril. No creo yo eso. Bueno, eso es lo que dice el reglamento y se lo digo porque lo he leído una y otra vez
y me genera más dudas que certezas. Creo que va a haber, y ojalá me equivoque, un problema porque los temperamentos de las personas son indistintos. Va a haber problemas en todas las mesas así. A mí no me van a venir a decir que preste su celular porque le digo, dígame una orden judicial que diga que me tienen que decomisar mi celular. Y así en muchos lugares del país. Ojalá. ¿Y pueden detener a las personas también? No detener, lo único que le van a hacer es multar. Y le van a entregar quizá un papelito que haga de cuenta de que le sancionan para que usted pueda apelar al Tribunal Contencioso Electoral, y si le quieren suspender derechos y si le quieren poner multa de 6 a 30 mil dólares, eso ya va a depender mucho del criterio del CNE de la sanción. Es una locura, Jaime. Yo recojo las palabras del señor Gustavo Vallejo. Estamos en un momento donde deberíamos nosotros tratar de llamar a la unidad y sobre todo al respeto de esta incipiente democracia cuya institucionalidad cada vez va de tumbo en tumbo. La institucionalidad de la cual es responsable el señor Ayala Mora, el Trujillato, porque hay que recordarle al país, paradójicamente esta gente se supone que hace historia, donde se distribuyeron en una mesita redonda, señor Merlo vaya a dirigir la judicatura, señora Tamaín vaya a dirigir el CNE, señor Viteri vaya usted al TC, se repartieron el país y nadie les dijo nada, pero yo sí les tengo que decir, destruyeron la patria, separaron a la sociedad y sobre todo se han puesto del lado oscuro de la historia a muchos que se les llama de izquierda o que se hacen saber de izquierda. Las cosas como son, mi querido Jaime. Qué terrible. Mucha gente tal vez ese día va a intentar tomar la foto a su voto. Le cuento que si a mí no me quitan el teléfono, yo voy a tomar la foto. Yo lo voy a hacer. No creo que a todos los que tomen foto puedan revisar, o sea, no te van a revisar si tienes el teléfono en el momento que vas a votar, pero que a todos los multen con hasta 32.900 dólares sería la multa. Mayra Salazar creo que pagó 5.000 dólares, parte de una agrupación criminal y que tuvo que ver en los juicios a narcotraficantes o delincuentes. Pagó solo 5.000 dólares, pero al pueblo de a pie le quieren poner 32.900 dólares. Y la señora Tamaín, prácticamente esa orden de evitar de que la gente lleve el teléfono, tome foto a su voto, la recibió del presidente de la República. Y esta semana la escuché a la presidenta del CNE que todavía están viendo la posibilidad de que la gente que vive en las provincias donde el invierno es fuerte, no se la multe. O sea, ya estamos casi que viviendo tiempos como de dictadura, pues. Y por eso le digo, la dictadura constitucional que promovió Trujillo en esa mesa chica sigue vigente. Punto 1. Punto 2. Mejor pongámosle la banda presidencial al señor Noboa, no votemos, no gastemos millones de dólares y que ojalá este señor pueda resolver las grandes crisis que su apatía y su poco sentido, recogiendo las palabras de Vallejo, porque nunca ha tenido necesidades, porque jamás ha entendido lo que se vive en ese pueblo llano, en ese pueblo profundo. Es obvio de que vamos a tener una situación como la actual, por sentido común, desde la horizontalidad, porque yo no me debo ni al correísmo ni al anticorreísmo, sino como ciudadano, como un académico que entiende la dinámica de este país, tenemos que ver con un poquito de lucidez más allá del odio que se ha fomentado en estos 7 años y que de alguna u otra manera han carcomido a la sociedad, donde uno, me pongo en primera persona, si es que las cosas nos cambian, más allá de los títulos, más allá de la popularidad buena o mala, más allá del aporte que se pueda hacer a este país, tenemos que pensar en irnos de la patria con las lágrimas en los ojos, porque hay que pensar sobre todo en nuestras familias.
en nuestros hijos. Y ese ejemplo que lo pongo será el de muchos ecuatorianos que están pensando que este país se va a un descalabro social y económico si es que ganase el candidato presidente. La verdad, hay que pensar muy bien, la gente que nos está viendo, ¿no? Si quiere que el país continúe como está o si quiere un cambio. Si la gente se vuelve a equivocar, ¿a dónde vamos a parar, doctor? Mire, es que aquí hay una cosa que nuevamente se tiene que ejemplificar y poner en primera persona. 20 años como funcionario público. Los últimos 10 años un desastre. Los 10 años anteriores me daba el lujo de no aceptar cargos burocráticos. Me hacía entender en el seguro social, cual rey. Iba caminando por cualquier lugar de la ciudad de Quito sin ningún problema. No me preocupaba salir de mi hogar y tener miedo a que me metan un balazo, además por la actividad que hago como activista social. Cuando tú le tocas el dedo o le tocas el pulso al poder, es cuando más miedo tienes. Pero las personas de a pie, sin hacer tanto como nosotros de alguna u otra manera creemos hacer, tienen los mismos temores. Una de las conclusiones es, desde el 2017 a la fecha, el descalabro institucional ha sido a propósito, ha sido adrede, porque la finalidad de esta gente es privatizarlo todo. Y por eso mismo también ellos hablan de ir a una nueva constitución para ahí meternos el golazo, como hoy, a propósito del partido de fútbol, le quieren suspender los derechos políticos a la vicepresidenta de la República. A propósito del Campo Sacha, aún sale como adjudicado, ¿eh? ¿Podría ser que después de la elección le entreguen Campo Sacha nuevamente? Eso está en stand-by. Pero aquí hay una cosa importante que decir. Cuando nosotros hablamos de que el país no tiene institucionalidad, tenemos que mirar a los organismos de control y auditarlos, hacer esa fiscalización social que es necesaria. La Contraloría General del Estado no ha hecho nada para poder frenar estas ilegalidades, arbitrariedades, inmoralidades. Inclusive han avalado las mismas con sus famosos informes de pertinencia que están a cargo de ellos. Y lo más ridículo que hizo el que aún sigue como Contralor General de la Nación, desclasificación de documentos que no tenían nada que hacer. Me refiero a la adquisición de los chalecos por parte del Ministerio de Defensa. Y ahora en el Campo Sacha están corriendo por ahí, e igual por el tema del oro, que supone que el presidente de la República también mandó a hacer un poco de cosas que no están tan bien, pero que, repito, el organismo de control no le ha puesto el pecho a las balas. Le ha quedado muy grande el cargo a este caballero, hay que decirlo, y ojalá la nueva Asamblea Nacional, por Dios, escuche el clamor ciudadano de quienes conocemos la actividad del control estatal y desde luego el social, porque el juicio político es lo que menos pueden hacer. A una ex superintendenta de la Economía Popular Solidaria le están siguiendo un juicio. Nada relevante en función de lo que el Contralor General de la Nación ha omitido con su silencio cómplice, que le favorece únicamente al presidente de la República. Doctor, a propósito del tema oro que mencionó usted, el ex candidato a la presidencia Andrés Arauz y secretario ejecutivo de Revolución Ciudadana, justo antes de ayer denunció la venta de 7.5 toneladas de oro de las reservas que existen en el Banco Central y que hay un perjuicio al Estado de 240 millones de dólares. Incluso podría ser una de las empresas perteneciente al holding del Grupo Noboa la que se ha beneficiado de esto. Usted lo ha dicho, aquí el tema es la omisión, la poca gestión del actual Contralor. Yo de alguna manera, nuevamente ejemplificando, creo que debo destacar la posición, por ejemplo,
del ex contralor Celi, que tuvo una posición y una definición y una actuación. Todo el mundo sabe dónde él se encuentra, qué realmente ha pasado, pero este caballero coquetea con el correísmo, coquetea con el novoísmo y a la final no hace nada en beneficio del Ecuador. Y eso es lo importante. Cuando uno le dice este tipo de cosas, empiezan los exámenes especiales a las gestiones, porque fuimos autoridad en el organismo de control, y se toman vendetas personales. Algo que debe saber el país, Jaime, y gracias por la apertura. Hay una planificación de más o menos sacar a 1.500 servidores de la Contraloría con nombramiento provisional. Esos son los grandes problemas que acarrea este tipo de discusiones tan subjetivas como el celular, como el que les dejen o no votar a los hermanos en una catástrofe natural. Lo de fondo es que se quiere coartar a la Contraloría y sobre todo eliminar a gente que conoce de control estatal. Uno, para pagar favores a los legisladores, que son quienes deberían y deben ejercer control político. Y dos, poner a gente, perdóneme la palabra, torpe, que solo reciba órdenes y que lógicamente el trabajo sea en función de los intereses de esta autoridad. ¿De quién? Del Contralor. Los dos momentos que acabo de señalar, sin temor a equivocarme, son parte de un problema estructural. La Contraloría dejó de ser un ente de control respetable, con el cuentillo además de que iba a depurar las filas de la Contraloría, cuando todo el mundo sabe que los más corruptos están hoy de autoridades. Doctor, quiero agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Oiga, le agradezco mucho y esa cara de sorpresa pues solo demuestra lo que nos preocupa y coincido con usted. Mi querido Jaime, ojalá vengan días mejores, pero las cosas hay que decirlas con verdad y siempre sin miedo. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor, ¿por quién va a votar usted? ¿Le puedo preguntar por quién va a votar en la segunda vuelta? Le tengo que dar una respuesta que no me gusta mucho. Yo no voto porque aún tengo mi suspensión de derechos políticos. Pero le tengo que decir algo a la gente que me sigue y que he ido a medios inclusive de oposición anticorreístas y les he hecho pensar. Hemos estado mejor desde que el 2017 llegó un gobierno de Moreno a la fecha. La respuesta es no. He puesto a modo de ejemplo que 20 años atrás uno se desenvuelve en el mundo profesional del derecho y los 10 primeros fueron bastante buenos. No me quiero dar vueltas. Si pudiese votar, porque me considero un patriota y un hombre progresista, lo haría sin duda alguna, por Luisa González. Gracias, doctor. El doctor Alejandro Rodas, docente universitario, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo.